Ok, bueno, todos los trabajos fueron revisados y calificados. Con la calificación les quiero comentar que en el caso de esta materia, la calificación se hace por rúbrica. ¿Qué quiere esto decir? Que yo ni siquiera puedo asignar una calificación, sino que está englobada en unos atributos donde dice, por ejemplo, si la tesis está, el tema, si está absolutamente completo, pues tiene 35 puntos en el planteamiento, por ejemplo. O si la sistematización está completa, que no le falta nada, tiene una ponderación de 20 puntos. Si no tiene ni una falta ortográfica, por ejemplo, tiene 15. Y así va, o sea, es una sección, una evaluación en base a rúbrica y por tanto esas calificaciones que le fueron dadas es en función de los elementos que tiene pendiente su trabajo, siendo yo conservadora, porque si los colocaba en un aspecto de mayor incumplimiento, pues las calificaciones iban a ser más bajas aún. Lo bueno es que estas son las dos primeras tareas y yo entendería que ya los próximos trabajos que ustedes vayan entregando, pues lo van a hacer con un nivel de mucho más conciencia y que podrán pues tener una calificación mejor. Pero les repito, no es como las tareas tradicionales que tú puedes jugar con, ok, la parte oral le fue mejor y vamos a manejar lo oral y lo escrito. No, aquí es como una rúbrica en función de la calidad del tema. Entonces, antes de entrar en las principales oportunidades, quisiera saber, ¿alguien no recibió retroalimentación en su práctica? O dicho de otro modo, ¿todos pudieron ver la retroalimentación? Yo estoy entrando ahora mismo. Sí, maestra, yo la vi. Ok, excelente. Entonces, miren, en sentido general, aunque le dejé a cada grupo de manera evidentemente individual sus comentarios, cuando digo individual es por grupo. De hecho, si Vicente fue que subió el trabajo, entonces yo le dejaba la retroalimentación a Vicente, por poner un ejemplo, y a su compañera le calificaba en función a ese trabajo y le decía, mira, por favor ve con Vicente para que se pongan de acuerdo y puedan ver la retroalimentación. Eso es con un propósito muy particular. ¿Y saben cuál es? Que realmente se puedan reunir como equipo y ver las cosas que tienen que mejorar, porque al final el trabajo no es de uno, sino de dos. Hubo muchos trabajos bien elaborados, ese primer capítulo del problema de investigación, debo decir, casi todos estaban o tenían aspecto, sobre todo en el planteamiento, el problema está bien fundamentado, salvo algunas excepciones que igual la vamos a ver acá, pero yo voy a dar estas generalidades para que de igual forma usted, cuando esté revisando su trabajo, vuelva a ver y si le hace falta pues mejorar alguno de estos aspectos, también lo hacen, porque recuerden que al final siempre, discúlpeme que estoy dando la entrada porque todo el que llega tarde tengo que salir de la presentación y agregarlo. Cada vez que ustedes hagan la entrega de un trabajo, tienen la oportunidad de mejorar cualquier aspecto de la tarea anterior. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que ese capítulo 1, yo no voy a, bueno, de hecho les di 2 oportunidades, ¿verdad? Para subir ese capítulo 1, que fue tanto para subir el tema como el problema de la investigación. Pero las correcciones que yo le he dejado, ustedes no las van a subir solo en ese capítulo, sino que ahora cuando trabajen el marco teórico, en esa misma sección, cuando ustedes suban el marco teórico, corrigen esta parte que ya hicieron. Entonces, ¿qué aspecto pude ver? Por ejemplo, hubo 2 o 3 grupos
que no le colocaron el tema, el título del tema al trabajo. Miren, esto es imperativo. Desde hoy hasta que ustedes entreguen su tesis, en la portada, que ya para la próxima clase le voy a dar los parámetros generales. Yo no le corregí portada de que debe llevar un logo, de que debe llevar el nombre de una forma, el título de una forma, pero yo siento que por lógica simple, si estamos trabajando un anteproyecto, en la portada deben de colocar el título. Entonces hubo 2 grupos que no colocaron el tema. De hecho, yo como había revisado la tarea anterior, me grabé los nombres de los temas, pero imagínate tú cómo yo iba a revisar un trabajo si no tengo el tema, el título. Eso es imperativo. En la portada siempre deben dejar, adicionar a los datos de la universidad como el logo de la palomita y el nombre de la unidad y el nombre de la maestría, que en el caso de ustedes es dirección tributaria. También tienen que colocar pues el nombre de los sustentantes y tienen que colocar el tema. Este tema lo ideal es que vaya en mayúsculas, solo el tema, o sea, el título del tema de investigación. Entonces, ¿qué otra cosa vi con relación al título? Hubo 2 o 3 grupos también, porque ya esa corrección la había hecho, pero hubo 2 o 3 grupos que el título aún sigue siendo muy largo. Entonces, les sugerí para que lo reduzcan y que puedan buscar un título que no contenga más de 15 palabras. Acá la idea es que ustedes mismos, porque al final esos temas son de ustedes, quienes van a trabajar su tesis son ustedes, pero la idea es que ustedes puedan mejorar el nombre, evidentemente conservando la esencia, sin cambiar la esencia del tema y que no quede tan largo. A veces, por ejemplo, en el tema incluyen, yo qué sé, análisis del efecto causado por el impacto de la facturación electrónica en la provincia de Santo Domingo del 2024 al 2026. Ahí, por ejemplo, yo he dicho varias cosas que se pueden suprimir y no van a cambiar la esencia del tema. Por ejemplo, si yo estoy hablando de efecto y de impacto, puedo omitir una de esas 2 palabras porque al final están buscando lo mismo. En vez de dejar el nombre de la ciudad y el periodo, que al final son 3 palabras, son 4 palabras, Santo Domingo, periodo, bueno, son de 5 a 6 palabras, periodo del 2024 al 2026. Yo puedo suprimirla y esa información dejarla en la delimitación. ¿Bien? Entonces, con relación al título, antes de pasar al otro elemento, ¿tienen alguna duda o algún comentario con relación a lo que dejé? Jennifer. Mi pregunta es más bien, maestra, para aclarar antes de pasar a sí mismo. Cada vez que le enviamos una tarea, vamos a poner, por ejemplo, en la próxima, marco teórico del tema tal o solamente el tema que elegimos. Justo acabo de decir que en las próximas tareas que entreguen van arrastrando lo que ya hicieron, de manera tal que esta tarea que ustedes trabajaron del planteamiento del problema, que es capítulo 1, perdón, ustedes van a dejar el capítulo 1 con las correcciones en función de la revisión que les hice y van a tener un capítulo 2 que es el marco teórico con lo nuevo que van a agregar. Ya cuando pasemos al marco metodológico, igual van a tener el capítulo 1, el capítulo 2 con las correcciones que le haya dejado y lo nuevo del marco metodológico. Y así vamos haciendo una revisión encima de otro, porque, como les decía, el tema del anteproyecto, de pronto hay cosas que hoy lo vemos que está bien, pero mañana ustedes hacen un cambio y pueden surgir otras correcciones. Entonces, por eso siempre me mandan el trabajo con lo que se hizo en la sección anterior y lo que se está trabajando nuevo. Sí, yo entendí. La pregunta es que, por ejemplo, en la portada dice sustentante fulano y fulano y luego dice tema. Si ahí yo voy a poner siempre mi tema
Tal, El voy a título. poner tarea 1, tarea 2, tarea 3. No. Aquí no va tarea, aquí no tienen esa otra cosa. Algunos grupos colocaron las directrices, aquí no tienen que colocar directrices, no tienen que colocar tarea 1, tarea 2, simplemente en la portada va el título del tema. El título del tema que tú vayas a investigar. No sé, Jennifer, si te quedó claro ahí. Ahora sí, esa era la pregunta que tenía. Sí, porque antes, como eran tareas, uno ponía tarea 1, tal cosa, Sí. tarea 2. Ya entendí Correcto. que siempre es Correcto. el tema y punto y ya. Okay. Correcto. Sí, yo entiendo a la facilitadora, lo que pasa es que es como un seguimiento. Ya yo entiendo que ya tenemos la portada en la tarea 1, es como un seguimiento consecutivo, es lo que yo puedo entender. No, es que la portada va en todas las entregas. Lo que Jennifer pregunta es que si en cada entrega ella va a poner tarea 1 o en la próxima tarea 2, tarea 3, y lo que yo le acabo de responder es que aunque va a la portada, no tienen que colocar tarea 1, 2 o 3, sino que lo que van a colocar es el tema. Ahora, ustedes sí pueden poner anteproyecto de investigación, eso sí lo pueden poner si gustan. Pero hasta el final yo no se lo voy a exigir. Pero sí, pero por ejemplo va el nombre, todo eso, ¿verdad? La fecha, todo eso. Todo lo que dije al principio de esta conversación. Los datos de la universidad, los datos de los participantes, el tema, el título del tema que ustedes van a investigar, los sustentantes, por supuesto. Eso va. Ok. Entonces, aclarado con relación al tema, pasamos al planteamiento. Miren, el planteamiento, a excepción de 2 o 3 grupos, casi todos los grupos lo tenían bien fundamentado. Planteamiento partiendo de lo general a lo particular. Ahora, hubo 2 grupos que uno tenía en vez de un planteamiento una introducción. Yo no les he pedido introducción hasta esta fecha, porque me gusta enseñarle a hacer una introducción y lo hago cuando ya tenemos los 3 capítulos, se darán cuenta por qué más adelante, cuando estemos ya como en la 4ª o 5ª clase. Pero esos grupos que no tienen bien redactado el planteamiento, por favor, recuerden que ese es el fundamento del anteproyecto. Y hablamos que el planteamiento del problema es donde yo describo lo que voy a investigar, el por qué, el para qué de esa investigación, que ahí, pues de hecho conversábamos que podía surgir por una necesidad, por una problemática, por un deseo de aprender, por un vacío de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo documenta de acuerdo a su realidad y pueden suprimir en esta oportunidad la introducción. Sí lo lleva, pero no en esta fase, porque tampoco les quiero cargar con cosas que les vaya a confundir, que a propósito parece que hubo algunos grupos que estuvieron buscando asesorías particulares, porque en el capítulo del problema de investigación me incluyeron hasta el marco metodológico. Entonces tenemos que ir por partes, señores. Yo aquí no le he hablado de marco metodológico, eso es un capítulo aparte. Acá yo les hablé de la fundamentación del problema de investigación y es lo que estamos corrigiendo, porque si no lo hacemos fase por fase, se van a volver un 8 y no van a lograr el contenido, que al final es pues lo más importante, porque es el entregable que ustedes van a tener. Entonces, como les decía, la introducción no hace falta en esta oportunidad que la elaboren. Ya más adelante sí lo vamos a hacer. Yo le enseño cómo hacer una introducción que le va a servir para su tesis y que le va a servir para cuando tengan que dar introducción a cualquier tema a futuro. Bien, las preguntas. Miren, aquí algunos la tenían bien, otros no tanto. Recordemos que la pregunta de investigación, ¿de dónde se desprende? De los objetivos. No de los objetivos, está cerca, pero... Los objetivos... Sí, los objetivos que se desprenden de la pregunta de sistematización. El objetivo general se desprende, pero la pregunta ¿de dónde se desprende?
¿Quién recuerda? Que eso lo vimos el primer día. El tema, buenas noches, maestro. La pregunta Ramón, buenas noches. Correctísimo. Del tema. Se desprende del tema. De hecho, es una copia del tema en forma de cuestionante. Entonces, ahí hubo muchos grupos, repito, que lo hicieron bien. Hubo otros grupos que tuvieron oportunidades. Por eso estoy dando justamente este refresh para que esos grupos que no la tienen documentada de manera correcta, pues que lo puedan hacer. Y si su tema es impacto a la facturación electrónica en los comercios de persona física, la pregunta de investigación debería ser cómo impacta la facturación electrónica a los comercios de persona física. Fíjense que es el mismo tema, pero en forma interrogativa. Bien, ahora, de esa pregunta de investigación se desprenden dos cosas. Se va a desprender el objetivo general que, al igual que el tema se constituye en un interrogante para la pregunta de investigación, el objetivo general es el verbo en infinitivo del tema. Bien, si estoy hablando del impacto a la facturación electrónica en los comercios de personas físicas, el objetivo general debería ser analizar o validar o examinar, cuantificar, no sé, el verbo que quieran usar, el impacto de la facturación electrónica en los comercios de personas físicas. Así de simple, ahí no hay perdedera, eso es, o sea, así. Entonces, de la pregunta de investigación se desprenden las preguntas de sistematización. ¿Y qué son las preguntas de sistematización? ¿Quién recuerda? ¿Qué es eso? La pregunta de sistematización es convertir esa pregunta general en varias preguntas más pequeñas. Ok. Un desglose. Descuartizarla. Un desglose, sí. Correctísimo, Ramón. Es, digamos, seccionar, porque la pregunta de investigación es muy amplia. Entonces, yo necesito fracciones de esa pregunta que me permitan desarrollar mi objetivo general. Por tanto, de esa pregunta de investigación se desprenden las, y fíjense que estoy hablando en plural. ¿Cuál es la recomendación? No solo mía, sino de experto de metodología. Pues que esas preguntas sean un promedio de 5. Vi grupos que tenían 7, un grupo tenía 8, eso es demasiado. Y al final, cuando tú lo analizas, resulta que en esencia varias de las preguntas dicen lo mismo. Cuando tienen muchas preguntas, o sea, digamos una sección larga de 8 o 9 preguntas, termina siendo que tienen repetidas varias. Entonces, eso no es lo que queremos, no queremos repetir objetivos, lo que queremos es tener preguntas enfocadas en un objetivo en particular. Por tanto, yo le pido que revisen a esos que les dejé la corrección de que reformulen. Hay algunas de esas preguntas que se pueden combinar, hay otros que tenían muy pocas, tenían 3, pero sentía que le faltaba elemento esencial para poder desarrollar su tema, entonces es que la puedan ajustar. Bien, con relación a ese aspecto, ¿tienen alguna duda? Ok, entonces, la justificación. Aquí por igual hablamos tanto esa noche. Recuerdo cuando hicimos la primera socialización del tema, de que algunos grupos estaban ahí como un poquito aéreo y con lo que conversaban, pues respaldaron muy bien la justificación, que ahí está el para qué estoy investigando, o sea, qué me lleva, qué es lo que yo voy a traer con esta investigación. A algunos les hizo falta, pues, enfatizar un poco más la razón del por qué, qué se espera, y esto va para todos los grupos que no lo incluyeron o quizás algunos lo incluyeron en otra sección del capítulo. En la justificación ustedes pueden agregar
la línea de investigación a la cual se vincula su tema. Eso le va a dar más sustento y le va a dejar claro al jurado que le revise su anteproyecto sobre qué base ustedes están afianzando para desarrollar ese tema. Entonces, esa partecita ahí para que por favor la tomen en cuenta. Referencia de terceros. Tengo todos los grupos, prácticamente todos los grupos. Hacen comentarios referenciándose con información de tercero, pero no vi una sola referencia, una sola cita. Entonces, si tú me vas a decir a mí que tomaste un concepto de un tercero y de hecho me estás poniendo una lista de referencia bibliográfica, entonces inclúyeme la cita, dale el crédito a ese tercero. Para eso les dejé como comentario que hagan uso de APA, la norma APA, séptima edición, que es la edición con la cual estamos trabajando. Y de hecho está en la plataforma. Yo igual hoy le voy a dar algunos pincelazos, pero ustedes tienen que leerse la norma para que sepan cómo hacer referencia y para que esto no les genere un tema de plagio. Recordemos que Turnitin, cuando ustedes presenten su tesis, debe no exceder de un 25% de plagio. Entonces, es bueno que por favor revisen esa parte y que pues el que no tenga la lista de referencia, que hubo algunos grupos que no tenían la lista, también que la agreguen. Ahí también la norma APA le da algunos pincelazos de cómo se presenta la lista bibliográfica, debe hacerse en orden alfabético. ¿Sí, Fioris? Disculpe, pero tengo una duda desde que usted comenzó a hablar hace un ratito, donde explicaba en la presentación de nuestro trabajo, vamos a poner en la parte del tema, el tema de nuestro proyecto y lo pondremos en mayúsculas. ¿Fue lo que usted mencionó? Sí, pero hace rato de eso, Fiori, solo el tema. Correcto, eso era lo único que quería confirmar. Gracias. No te escucho. Sí, que le decía que solo eso era lo que quería confirmar, solo el tema en mayúscula en la presentación. Solo el Gracias. título del tema, en la portada. Ok, entonces, la delimitación. Miren, aquí algunos grupos lo presentó bien, otros grupos realmente no sé qué les pasó, pero recuerden que en la delimitación no es hablar el por qué o para qué yo voy a investigar, no, la delimitación y alcance es yo delimitar lo que voy a investigar. Entonces, debemos igual partir de lo general a lo particular. Es decir, si yo voy a investigar las MIPYME de los comercios MIPYME de los periodos 2024 al 2026 de Santo Domingo Este, ¿qué yo debo especificar? Bueno, el sector que es sector MIPYME, de esas MIPYME, el área, porque hay MIPYME de todos los tipos sectoriales, puede ser comercial, puede ser de alimento, puede ser construcción, puede ser inmobiliaria, lo que sea. En este caso, comercial. Deben especificar también la ciudad, o sea, si lo van a hacer global, que me parece muy ambicioso, hacer una investigación de todo el país, pero igual si usted lo quiere hacer es válido. Entonces, si lo va a hacer para Santo Domingo, pues especificar Santo Domingo qué. Bueno, Santo Domingo Este, muy bien. ¿Y en cuáles periodos lo va a estar haciendo? Bueno, mira, del 2024 al 2026, o puedo poner 2024, 2025 y 2026. Ahí no hay forma de perderse. Hubo algunos grupos que por la complejidad de su trabajo, yo le dejé como cuestionante cuál es tu población, cuál es la muestra que tú vas a trabajar. Aquí no es obligatorio en este capítulo documentarlo. La población y muestra lo vamos a ver en el marco metodológico. Pero necesito desde ya, como imagínate tú que cuando lleguemos al capítulo 3, tú te das cuenta que la población a la que tú quieres investigar es imposible, pues vamos a tener un problema.
Por eso hay algunos grupos que me adelanté y le estoy preguntando, mira, dime cuál es la población con la que tú vas a trabajar. Pero de igual modo, acá es bueno que ustedes ya vayan documentándose. Recuerden, señores, que un anteproyecto no es solo escribir por escribir. Tienen que ir nutriéndose de fuentes bibliográficas, investigar datos, estadísticas, para que en el caso, si ustedes van a trabajar con las MIPYME, ok, ¿cuántas MIPYME en el país? De esas, ¿cuántas están en Santo Domingo? De esas que están en Santo Domingo, ¿cuántas son del área comercial? Para ustedes tener afinada la información cuando tengan que seleccionar población y muestra. ¿Sí, Marilola? Buenas noches, maestra. Esa fue una de las correcciones. Bueno, fue la corrección que nos hizo a nuestro tema. Entonces, nosotros estábamos reunidas, mi compañera y yo, hoy, hablando sobre eso. Pensábamos que esa corrección la íbamos a hacer en el título. No es en el título que le vamos a poner el área donde vamos a trabajar. Pero ¿cómo tú vas a dejar la población en el título, mi estimada? No, porque íbamos a abarcar, como el tema dice, la República Dominicana, o sea, íbamos a agregar la parte que íbamos a coger, pensábamos que era en el título. No, en la delimitación que ustedes tienen que documentar, ¿cuál va a ser? Fíjate ahí el punto 1.9 de lo que les estoy presentando, claro. Ahí tú lo puedes colocar y si ya tienen la población, pues son 30 empresas y de esas 30 vamos a tomar una muestra, yo que sé, de 15, que más adelante yo les voy a mostrar cómo hacer la selección de muestra, pero no es en el título, es en la delimitación. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, la lista de referencia bibliográfica, miren, les digo para que vayan consultando y que después no me digan, ay, profe, pero ya estamos encima del tiempo y no tenemos fuente. Para el anteproyecto se necesitan mínimo 15 fuentes bibliográficas. Repito, para el anteproyecto se necesitan mínimo 15 fuentes bibliográficas. Esas fuentes bibliográficas deben ser de entero crédito, no páginas, se pueden consultar y documentar páginas web, pero deben ser de enfoque científico o de instituciones, por ejemplo, gubernamentales, por ejemplo, la DGI, el Banco Central, pero igual, en algunas fuentes que vi de los grupos que me compartieron, tenían 10 veces a la DGI. Eso no vale como 10 fuentes, porque la DGI es una única fuente. Ahora, tú pudiste hacer 50 consultas válido, pero me la debe poner como una sola fuente, ¿de acuerdo? Lo mismo el Banco Central o el Ministerio de Economía o la Oficina Nacional de la Vivienda o el ministerio que sea que ustedes consulten. Entonces, para la tesis se requiere un mínimo de 20 fuentes bibliográficas. Les digo para que vayan tomando notas y que después no se les haga muy difícil. Segundo aspecto con relación a la fuente. La antigüedad no debe exceder de 5 años. O sea, la fuente bibliográfica de ustedes debe tener como máximo, debe haber sido del 2021, para los que van a trabajar hasta el 2026. Ya si ustedes van a hacer su tesis en el 2027, pues la fuente debe de no exceder del 2022. ¿Sí, Winifred? Disculpe, maestra. Repita otra vez, por favor, lo que dijo, porque se me cortó y no escuché nada de las fuentes. Bueno, les dije que el anteproyecto debe tener mínimo 15 fuentes y para la tesis 20. Que el periodo de antigüedad debe ser de no más de 5 años. O sea, un libro de 1980, a menos que sea un clásico. Por ejemplo, cuando estamos hablando de literatura, Don Quijote es un clásico de todos los tiempos. Eso es literatura clásica. Pero un libro de finanzas de 1980, imagínense ustedes, o un libro de tributación de 1980, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no sé, Winifred, si lograste escucharme. Sí, maestra, muchas gracias. Ok.
Por último, chicos, con relación a esta retroalimentación, es que el cuadro de operacionalización de las variables, vi un grupo que trabajó con una hipótesis, un grupo de ustedes. Guapa no trabaja con hipótesis. Por eso, el día que yo les presenté los elementos del problema de investigación, capítulo 1, no les presenté hipótesis. ¿Con qué trabajamos en Guapa? Con variables. Entonces, hay un cuadro de operacionalización de las variables que se documenta en el capítulo 1, pero que yo lo doy en la próxima clase que viene, cuando estemos viendo el capítulo del marco metodológico, para que ya ustedes tengan un soporte conceptual de lo que van a documentar. Entonces, en ese cuadro de operacionalización de las variables, es un cuadro, como su nombre lo dice, donde partimos del objetivo general. De ese objetivo general se desprende la pregunta de investigación, se coloca en una columna, de ahí las 5 preguntas de sistematización, los 5 objetivos específicos, y por cada objetivo se define una variable. De esa variable se hace una descripción o definición y se determinan unos indicadores, que es lo que nosotros vamos a usar cuando estemos desarrollando la tesis. Se lo menciono para que sepan que les hace falta este aspecto, pero que no lo van a colocar ahora en lo inmediato, sino cuando avancemos un poco más, para que tengan un poco más de conceptualización. Dime, Fiori. Cuando usted menciona que no debemos repetir, por ejemplo, la parte de la DGI, sí, consulté varias veces. En mi caso, por ejemplo, yo consulté en diferentes fuentes, pero en la misma fuente, pudiéramos decir, pero diferentes años, reportes de diferentes años. ¿Eso cuenta como una sola? Sí, eso cuenta como una sola. Lo que tú puedes colocar es la página web de la DGI y colocar los años. Por ejemplo, si fue una información del 2020, otra información del 2024 y una información del 2026. Entonces lo pone, lo separa por coma. Porque imagínate tú, quien va a hacer un trabajo de tributación, la página de la DGI, pues casi todos los datos estadísticos vienen de ahí. Y si por cada informe que tú generes, tú lo vas a considerar como una fuente, tú vas a tener una única fuente. Y lo que se busca justamente en estos trabajos de investigación es tener una variedad de fuentes que te puedan ampliar los conocimientos. Ok, preguntas sobre la retroalimentación del capítulo 1. Orquídea. Buenas noches. Hola. En cuestión de la retroalimentación que nos dio, nos mencionaba una parte que teníamos la población. Yo en el tema que estamos tratando, tengo es mixta, porque tengo una población que es dirigida a gestores, que a quien nosotros vamos a encuestar, a quien vamos a entrevistar. Y también tenemos una población que es la referencia, o sea, que es el marco de medición, que son las pymes, para poder trabajar el tema en sí. Entonces, esa parte, creo que en la delimitaciones, que creo que debo ajustarla un poquito más. Ok. Sí, lo que tienen que documentarlo de igual modo, que tu investigación se sustentará sobre una población mixta, en la cual vas a investigar las empresas y ahí describe cuáles empresas, y que también vas a investigar a los gestores y los describe y delimita. Bien. Ok. Ok. Está bien, gracias. Y el tema también que usted dijo que era bien extenso, el de nosotros, tenía muchas palabras. Sí, yo le di, no sé si no te habías conectado, yo di unos tópicos cuando comencé a hablar, de hecho di un ejemplo
de algunas palabras que a veces se repiten y que simplemente hay que suprimirlas, manteniendo la originalidad de lo que es tu tema. Exacto. Sí, ya el tema está como es. Sí, ya lo hicimos. Pues muchas gracias. Perfecto. A ti, Orquídea. Vicente, adelante. Saludos, buenas noches. Facilitadora, todo claro. Las retroalimentaciones las estaremos trabajando, ¿verdad? Entonces, para resumir, algo que yo entendí, pero quiero, ¿verdad?, estar seguro 100%. Por ejemplo, la asignación del trabajo 2, ¿verdad?, debería de tener la parte que trabajamos con sus respectivas modificaciones o mejoras de la parte 1 más las 2. Entonces, la 3 debería de tener la 1, la 2 y la 3. Vamos a seguir esa secuencia cada vez que presentemos un trabajo. Ese es el mecanismo para yo poder... a ver si fue así que lo entendí. Sí, solo que cuando tú me dices la 1, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en la primera semana nosotros subimos, ¿verdad?, la primera asignación. Uh-huh. Hubo, ¿verdad?, mejoras, hubo planteamiento en el caso de nosotros, el nombre que estaba muy largo, que en la segunda permaneció porque realmente nosotros las dos primeras tareas, como tenían cierre, las dos primeras asignaciones, como tenían cierre al día siguiente, nosotros lo habíamos hecho anteriormente y se nos complicó un poquito poder actualizarla en esos 2 días, por un tema personal. Pero lo que yo digo, esas correcciones que se hicieron en la primera y en la segunda, por ejemplo, Sí. ahora en la tercera asignación, yo debo de incluir, nosotros debemos incluir primera asignación, pero depurada, ¿verdad? Con No, es lo que te quiero aclarar y por eso te preguntaba que para ti, ¿qué es la primera asignación? Mire, la primera asignación, en la primera semana hubo 2 tareas, no una, 2 tareas, ¿bien? Que fue el tema, que eligieran el tema y los por qué y para qué, y es el capítulo del problema de investigación. Lo que pasa es que cuando yo hice la revisión con ustedes y vi que había muchas oportunidades con algunos grupos, les extendí el plazo. Entonces, Vicente, la primera tarea no tienen que agregarla en estos entregables. ¿Por qué? Porque de ahí lo único que yo necesito para el anteproyecto es el tema y los por qué y para qué ya ustedes lo incorporaron en su planteamiento de problema y en la justificación. Dime si hasta ahí me entiendes. Perfecto, sí. Ya Okay. la primera. Exacto. Digamos que el capítulo 1 suprime la entrega 1, porque ya tú lo tienes integrado. Bien. Perfecto. Entonces, en la entrega del marco teórico, que es lo que van a entregar el martes próximo, ahí sí, tú tienes que entregar el capítulo 1, que es lo que yo les acabo de retroalimentar, más el marco teórico. Y cuando vaya a entregar el capítulo 3, que es el marco metodológico, ahí entregas el 1, el 2 y el 3 en el mismo documento. Perfecto. De manera tal que vamos revisando y se convierte en una revisión constante. Por eso que de verdad me dolió tanto cuando me dijeron como y el seguimiento, o sea, yo, Dios mío, pero a lo que uno más tiempo le invierte. La facilitadora lo malinterpretó porque yo simplemente... No, Brenda, yo sé lo que tú dijiste y lo leí. No, bien. usted no sabe porque se está yendo por otra vertiente. Puse a alguien adicional que lo leyera por si yo lo malinterpreté. Pero bueno, ya yo ese punto lo aclaré. Bueno, me disculpa. Está disculpada, Brenda. Vicente, ¿te quedó claro? Sí, claro. Gracias, facilitador. Excelente. Ok, pues paso con Gina. Gina, cuéntanos. Oh, no es Gina, es Giraldi. Hola, Giraldi. Hola, buenas noches. Sí, maestra, yo tengo una inquietud con la retroalimentación de la primera asignación. En el comentario, usted me colocó que integráramos a las MIPYMES registradas. Mi tema habla sobre las limitaciones que enfrentan las MIPYMES para su formalización. Entonces, ¿cómo yo voy a incluir las que ya están formalizadas en el tema? O sea, ¿de qué forma? Mira, recuerden que yo lo que les doy es sugerencia. Al final, ustedes tienen la opción sin revancha, se lo digo genuinamente, de aceptarla o no. Cuando yo te digo que incluyan las ya registradas, es porque, por ejemplo, si ustedes me preguntan, yo tengo una firma registrada de auditoría desde el 2020. A mí me costó casi 2 años registrarme.
y aunque estoy registrada, si tú me dices, o sea, si tú vas a investigar las empresas que dan servicio de consultoría, que hay muchísimas, y tienen que buscar a una firma que le selle los estados financieros porque ellos no están inscritos. Si tú te centras solo en la que están informal, quizá no vas a poder tener la experiencia de alguien como yo que lo vivió y que te puede decir las trabas, aunque lo logré. Entonces, a eso es que yo me refiero, que incluyas dentro de tu muestra algunas de esas MIPYMES que se han formalizado, cómo fue su proceso, si le costó o no, porque como tú sabes que las que no se han registrado es porque tienen traba y no porque ellos no quieren. Cierto. ¿Me sigue? Entonces, ahí es donde yo quise llevarlas, pero te repito, si ustedes quieren trabajar solo con las que no están formalizadas, es un derecho que les asiste. De acuerdo, no, gracias. Yo lo que quería entender era a qué se refería, pero me parece muy buena la recomendación y claro que la voy a tomar. Perfecto. Ok. Ramón. Sí, maestra, a nosotros, usted nos sugiere que hemos hecho una delimitación muy amplia porque la estamos haciendo a nivel del país entero. Usted nos sugiere hacerlo a una región. La pregunta mía... Perdón, recuérdame, ¿cuál es el tema de ustedes, Ramón? El tema de nosotros tiene que ver con la socialización de las... Permíteme ayudarla, Ramón. Sí. Evaluación del impacto socioeconómico de la fiscalización electrónica en la formalización de profesionales independientes en República Dominicana. 2020-2025. Ok. Sí, Ramón, ya me queda claro. Que tenemos que, de hecho, reducirlo un poco más según sus orientaciones. Pero la pregunta mía, y como decía Vicente, para estar más claro, podemos delimitar ese tema a una sola provincia, ¿verdad? Mire, lo pueden hacer a una provincia. Y de hecho, Ramón, si usted y Génesis creen que cuentan con los recursos para poder hacerlo en el país completo, pues yo le diría hágalo. Ahora, yo pienso que es amplio, pero yo desconozco los recursos con los que ustedes cuentan y sería fantástico. O sea, si lo pueden hacer para todo el país, sería fantástico. Ahora es mi deber como su facilitadora, como hacerles esto. Mira, tú sabes lo que te estás enfrentando, pero si ustedes creen que pueden, o sea, sería una investigación extraordinaria. No, nosotros realmente nos vamos a llevar grandemente de su consejo. Usted tiene más conocimiento que nosotros en ese sentido y además usted ha planteado bien claro, sería un reto muy grande para nosotros hacerlo a nivel nacional. Pero la pregunta es, usted nos sugiere que podría ser delimitarlo a una región. La pregunta yo le hago, ¿podríamos más que a una región hacerlo delimitado a una provincia nada más? Sí, claro. ¿Qué provincia les gustaría a ustedes? Santiago. Pues eso estaría perfecto. Si lo quieren hacer para Santiago, eso estaría perfecto. Entonces, lo único que ustedes van a cambiar en su delimitación, que en vez de ser una investigación nacional, la van a hacer a la provincia de Santiago. Bien, muchísimas gracias. A la orden, Ramón. Isnalda. Hola. Maestra, con relación a, bueno, usted nos puso que debíamos referenciar correctamente por ser tercero. En este caso, yo solamente puse la referencia bibliográfica al final porque en realidad yo leímos esos documentos y luego, o sea, no fue copiado y pegado, sino como que se buscó la información y luego uno la plasmó ahí. Espérate, vamos por parte. No sé, porque señores, 18 grupos, yo comento y no voy a recordar lo que le comenté a todos. Créanme. No, pero yo sé que a uno sí le dije, ojo con el copy and paste, porque no, en eso no fue mi caso. Bueno, cuando se copió, literal pasó con el fondo. Recuerden que yo eché diente siendo auditora y dando clase, por tanto conozco muchos truquitos. Entonces, cuando se hizo la copia, se ve el fondo de Google. Entonces, yo lo que le dije, ojo con eso, no sé si fue tu grupo, el grupo que ella sido. No. Yo chequeé bien como está, o sea, en Intel me dijo, yo sé lo del tema, yo lo dejé así en realidad ya porque
como le digo, la carga se va arreglando en el camino y como ya habíamos enviado la tarea, yo sé que tenemos que resolver el tema, pero ya yo sé que todo eso lo vamos a ir arreglando en el camino, por eso si nos dejamos eso tranquilo ahí y ya luego lo vamos arreglando porque la carga se ve en el camino, pero todo bien. Pues perfecto. ¿Cuál era tu duda con la referencia? Oh, eso, maestra, eso que no fue copiado y pegado. Pues entonces ponle la referencia y dale el crédito al tercero. Ok, No pasa nada. Ok, Yangerlina. Buenas noches, maestra. Por ejemplo, nosotros es simplificar un poquito más el tema. Ya nosotros tenemos algunos más simplificados. O reducirlo. Reducirlo, perdón. Entonces ya lo tenemos reducido. Entonces para saber si ya con esta reducción que le hicimos, que va de la mano con lo que nosotros estamos investigando, para saber si está correcto o se le puede enviar o cómo lo haremos en esa parte. Bueno, yo acabo de decir, ya creo que lo he dicho como 3 o 4 veces, que todas las correcciones que yo les dejé, ahora cuando ustedes suban el marco teórico, que es la segunda tarea y el capítulo 2, ustedes le agregan esas mejoras que yo le hice. Por supuesto que lo que hayan corregido, pues yo no le voy a sacar más puntos. Y si hay algo que no está bien, pues yo nuevamente le voy a decir, mira, tienen que ajustar tal o cual cosa. ¿Se dio a entender, Yangerlina? Sí. Perfecto. Noemí y déjame ver, ok, creo que contigo cierro porque tenemos que pasar a la otra actividad y nos quedan 2 actividades y 1 hora. Noemí. Sí, maestra. Agregando a lo que dice mi compañera Yangerlina, lo que ella quiso decir fue con respecto al título. No sé si usted se recuerda que yo le escribí privado para que me diera una orientación de qué más o menos yo podía cambiarle sin cambiarle completamente el sentido. Mira, porque yo ahorita hemos intentado muchos métodos, pero como quiera, como que pierde el sentido. Lo que pasa es, y ahorita le decía, quizá que ustedes entraron después, ya yo he dado 2 o 3 veces respuesta de eso. De hecho, di un ejemplo. O sea, a mí no me gusta cambiarle el nombre a ningún tema porque al final el tema es de ustedes. Son ustedes que tienen que cambiarlo. Ahora, ¿qué yo te digo? Y ahorita cuando ejemplificaba, decía algo así como impacto y efecto de la facturación electrónica en las empresas del sector privado en Santo Domingo en los periodos 2024-2026. Hay palabras ahí que si yo las quito, sigue siendo el mismo tema. Por ejemplo, que yo diga determinación del impacto y efecto, dejo una sola palabra, determinación de impacto, o hasta le quito determinación y dejo solo impacto a la facturación electrónica en las empresas, no sé, del sector que hayan sido, con relación a la delimitación que le estoy incluyendo en el tema. Yo estoy diciendo en la provincia de Santo Domingo durante los periodos 2024-2026. Ahí yo tengo como 10 letras, perdón, como 10 palabras, que no son, o sea, no son, sí son importantes, pero no son definitivas en el título porque yo las puedo colocar en la delimitación. Entonces, yo puedo suprimir la ciudad y los periodos y ya estoy quitando palabras. Por eso repito, Yangerlina, y Noemí me parece que es la otra compañera, que ustedes hagan ese ejercicio, porque las que eligieron ese tema, lo desarrollaron, le dieron vida, son ustedes. Entonces, si lo que ustedes coloquen no me hace sentido, yo igual las voy a ayudar, pero tiene que salir de ustedes, no que sea yo que le mutile su tema. No sé si me entienden. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. A la orden. Entonces, señores, esto es con relación a la retroalimentación. Estamos todos claros de lo que hay que corregir y ahora vamos a ver lo que sería el marco teórico
acá, solo dame un segundito. Me cuentan si están viendo mi pantalla. ¿Sí? Ok. Gracias, muchísimas gracias. Miren, el marco teórico, pues, como su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con la teoría, con la base, ¿verdad? Es la recopilación de antecedentes, digamos, de bases teóricas de una investigación que evidentemente fueron realizadas previas a la nuestra, ¿verdad? Y en las que sustenta un proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimento, permitiendo la interpretación de los resultados y formulación de conclusiones. Aplatanado. ¿Qué quiere esto decir? El marco teórico es la base teórica de mi investigación. Es ese refugio donde yo me voy a apalancar para conocer un concepto, para identificar una definición, para documentar un proceso, para validar y comparar un resultado, por supuesto que sí también. Entonces, el marco teórico se divide en dos grupos, que es el marco conceptual y el marco contextual. El conceptual es la sección dentro del marco teórico que describe el ámbito académico, detallando aspectos sobre modelos teóricos, conceptos, argumentos, ideas, bases, etcétera, etcétera, relacionada con la investigación. Dicho de otra forma, en esta sección del marco conceptual es donde nosotros vamos a documentar todos los antecedentes de las investigaciones previas a la nuestra con títulos iguales o similares. Y ojo con esto, iguales o similares, porque hay trabajos que por su importancia usted podrá quizá encontrar mucha bibliografía de trabajo parecido al suyo. Hay otros que son muy escasos y probablemente tenga que buscar la fuente o los antecedentes de lo más cercano. Bien, por ejemplo, cuando yo recuerdo que en COVID, después de COVID, justo a mediados del 2020, yo tenía muchos grupos de taller de tesis y asesoría de tesis. Y, señor, el 95% quería investigar sobre el impacto de la pandemia en la finanza, en las empresas, en las pymes, en todo. Y era un trabajo que tenían muy poca base teórica. Entonces, hubo que buscar el impacto de otras pandemias, no necesariamente de la del COVID, a eso es que me refiero. Pero en el marco conceptual, ustedes van a tener todos esos elementos teóricos, incluyendo los antecedentes, que la recomendación es que los antecedentes sean por lo menos 5. Y esos antecedentes deben ser internacionales y nacionales. ¿Qué quiere decir? Que debería buscar temas similares a los de tu investigación que fueron desarrollados en Chile, en México, en Colombia, en Venezuela, yo no sé, pero también en República Dominicana para contrastar. Y a mí me gusta trabajar con un formato en el cual yo coloco, bueno, la norma manda a que primero se documenten los antecedentes internacionales y luego los nacionales. Pero a mí en lo particular me gusta trabajar los antecedentes en forma de tabla, tabla o columnas, ¿bien? Aunque sea en Word, ustedes pueden agregar columna, donde tú colocas el título de la investigación en una columna, en otra columna los autores, en otra columna digamos, la metodología, cuál era el tipo de investigación, cuál era la población, cuál era el objetivo de esa investigación, evidentemente muy resumido. En otra columna, cuáles fueron los resultados y en otra columna, cuáles fueron las principales recomendaciones. Digamos que en unas 6 columnas, tú puedes tener el extracto de una investigación. Por supuesto que en una de esas columnas debe ir el año en que se publicó y el país. Entonces, debajo las líneas
en la primera sección ya tú tienes la investigación 1, en la segunda sección la 2 y así sucesivamente. ¿Por qué me gusta trabajarla así? Porque siento que no se pierde nada, o sea, que tengo toda la información sin tener que documentar 20 páginas, porque a veces hacemos un marco teórico de 30 páginas, pero al final tú lo lees y no tiene esencia, o sea, no te suma lo que está. Entonces, el que quiera hacerlo tipo párrafo, perfecto, o sea, yo no tengo temas con eso. Lo que sí yo necesito es que ustedes dejen esa trazabilidad y repito y vuelvan a ver el video para que les quede claro lo que debe tener la descripción del antecedente. Debe tener el título del tema, debe tener el lugar en que se publicó y el país, los nombres de los investigadores, un resumen sobre la metodología, o sea, el objetivo, el tipo de investigación, la muestra, el enfoque, un resumen de cuáles fueron los principales resultados y conclusión y, por supuesto, las principales recomendaciones. Que lo haga en columnas o que lo haga en párrafo, me da igual. Ahora, que tenga esa información es lo importante. Repito, no menos de 5 antecedentes, una combinación de internacionales y nacionales. ¿Cómo se documenta el capítulo 2? Lo primero es, ya ustedes tienen el capítulo 1. En una hoja ustedes van a colocar capítulo 1 y la van a dejar en blanco. Capítulo 1 y le ponen el problema de investigación. Ya redactaron el capítulo 1. Cuando terminó la última línea del capítulo 1, dejan una página en blanco y van a colocar capítulo 2, marco teórico. Dejan esa página en blanco, se van a otra página y va a decir marco conceptual. Y debajo de ese marco conceptual van a colocar antecedentes. Debajo de esos antecedentes van a colocar antecedentes internacionales. Y ahí comienzan a redactar lo que les he dicho y después van a redactar toda la parte de los antecedentes nacionales. Primero los internacionales y luego los nacionales. Aplica lo mismo que les decía ahorita con relación a la fuente. No debe tener más de 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, elementos del marco conceptual. Bueno, los antecedentes del tema, las bases teóricas de partida para el abordaje del tema, las bases legales, por ejemplo, los que van a trabajar sobre reformas, sobre la ley de comprobantes electrónicos, por supuesto que usted tiene que documentar la base legal. O sea, los aspectos principales de esas leyes o reformas que ustedes van a investigar. El marco histórico se aplica. Si están investigando sobre una empresa en la cual van a ver, bueno, ahora no se me ocurre un tema ahí que tenga que ver, sí, hay uno que creo que tiene que ver con planificación estratégica. Entonces, ver si hay algo documentado en la planificación estratégica relacionado con la rentabilidad tributaria de esa empresa. O sea, todo lo que ustedes crean que les va a servir de anclaje para su investigación en aspectos teóricos debe quedar en el marco teórico. Importantísimo. Recuerden que el marco teórico no es un espacio para completar, sino que es una información que ustedes van a usar. ¿Bien? ¿Y por qué les digo que van a usar? Porque si están investigando sobre los comprobantes electrónicos, tienen que saber qué es lo que establece el regulador. O sea, si tú estás investigando una empresa, que por qué se acogió o no se acogió a la ley de comprobantes electrónicos y tú ni sabes qué es la ley, ni cuáles son los parámetros, cuáles son los requisitos que establece el regulador para que tú puedas ser un facturador electrónico. Entonces tú te vas a tu marco conceptual y lo lees y te vas a nutrir. Bien, concepto. Ustedes pueden crear un glosario de términos que, por supuesto, ¿verdad? Que vayan relacionados con el tema, porque si estamos hablando de comprobante electrónico, que tú vas a ir describiéndome la TSS, es interesante y me gusta, pero ¿cómo me aporta en este tema?
Entonces, definir todo lo que tenga que ver. El comprobante electrónico, cuál es el procedimiento, qué es un facturador electrónico, cómo se registra un facturador electrónico, cómo se hace una declaración una vez que usted se acoge a los comprobantes electrónicos, cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios de acogerte, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto, aunque ustedes lo ven aquí muy resumido en lo que yo les estoy presentando, puede ser tan amplio como ustedes quieran, porque en ese marco conceptual, desde los antecedentes, no hay un límite para que ustedes coloquen la información que crean que les va a ser de utilidad. Así que, antes de pasar a la segunda sección, que es el marco contextual, quisiera saber si esta parte se entiende o si tienen alguna duda. Ok. Excelente. Entonces, el marco contextual. Ay, espérenme. Alguien levantó la mano. No estoy viendo quién es, pero adelante. Fue por error, teacher. Ah, ok. No pasa nada. Por eso ya no te veía. No sé por qué esto aquí. Bueno, se me está volando la página. Esta computadora es touch cuando quiere. Bueno, el marco contextual. Solo denme un segundito. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a todo lo que tiene que ver con el contexto. ¿Y a qué contexto exactamente nos referimos? Pues al contexto del objeto de investigación. Y fíjense que hablo de objeto de investigación porque si tú estás investigando un sector, tú debes describir el contexto del sector. Por ejemplo, si están investigando las pymes, describan las pymes. Pero si están investigando una empresa pyme, describan esa empresa pyme. Si están, imagínense que hay alguien que su investigación abarca la DGI y está investigando cómo ha impactado, las reformas, cómo han impactado la DGI. Entonces, usted tiene que contextualizar al lector sobre qué es la DGI. Y ahí usted va a hablar de la DGI tan amplio como sea posible, desde lo general a lo particular, que la Dirección General de Impuestos Internos es la entidad que se encarga de regular la tributación y el recaudo de los mismos en República Dominicana. Está avalada por el Código Tributario 1192 y sus reformas y leyes y normativas y resoluciones y reglamentos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y usted describe y define tan amplio como le sea posible. Entonces, fíjense que les he dicho contexto, si estás investigando un sector, si estás investigando una empresa, si estás investigando un ministerio, da igual. Lo importante es que tú tienes que contextualizar de manera tal que también te sirva de apalancamiento para tu investigación. Cuando estamos trabajando con empresas, yo aquí sugiero que incluyan la visión, la misión, los valores de esa empresa, cuáles son sus principales clientes, sus principales suplidores, sus principales bienes y o servicios que comercializan, si tienen un organigrama, cómo está establecido ese organigrama, si están regulados, cómo están regulados, quién les supervisa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto, ¿les queda claro o les genera alguna pregunta? Ok. Excelente. Entonces, miren, vamos a hablar un poquito, les dejé de tarea que ustedes tienen que leerse las normas, la APA séptima edición, para que puedan documentar tanto con el capítulo pasado como este. En este capítulo se hace mucho uso de referencia de tercero porque ustedes van a tomar información de tercero que van a
usarla, pero para que no sea plagio tienen que referenciarlo. Entonces, ¿por qué usar la norma APA? Bueno, porque permite un estilo sólido, coherente, que nos ayuda a escanear rápidamente los artículos de los puntos claves y conclusiones, así como que fomenta la divulgación completa de las informaciones y nos permite prescindir de las distracciones de menor importancia. Otra razón es que facilita la lectura de cualquier trabajo que se haga mediante esta normativa y ayuda a no utilizar ideas de otros autores sin darle el crédito. Yo creo que esa es la parte más importante, que la norma APA te lleva a evitar el plagio. Entonces, ¿cómo se evita ese plagio? Pues dando crédito al tercero del cual tú estás tomando una idea. Por tanto, yo aquí le traigo algunos ejemplos de cómo citar en estilo APA, si se está basado en el texto o si está basado en el autor. ¿Qué quiere decir una cosa u otra? Basado en el texto es que yo voy a citar haciendo referencia al texto como principal elemento y no al autor. Y para cada uno de estos esquemas, que ustedes pueden elegir el que quieran, pero tiene forma distinta de presentarlo. Por ejemplo, la cita textual, que como la palabra lo dice, copiamos textualmente una idea de otro autor extraída de alguna fuente, como puede ser un libro, una página web, etcétera. En este caso, la cita se realizaría de esta manera. Si te basas en el texto, escribe idea de autor escrita textualmente. La colocamos entre comillas y al final incluimos entre paréntesis los datos que nos solicita la norma, que esto es apellido del autor, año de publicación y número de página. Por ejemplo, entre comillas, tomo la cita textual del autor y digo, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Cierro comilla, abro paréntesis, incluyo el apellido del autor, que en este caso es Sapir, el año en que publicó el libro, que fue en 1966, y la página del libro en la cual está esa cita, que es la página 14. ¿Se digiere eso? Antes de pasar a esa misma frase, pero documentándola en base al autor. Ok, entonces, vamos aquí. Si te basas en el autor, lo que sugiere la norma es que incluyamos el apellido del autor, entre paréntesis coloquemos el año de publicación, que usemos una palabra de conexión, como por ejemplo, describió, afirmó, escribió, validó, etcétera, y abro comilla y coloco la idea del autor. Por ejemplo, Sapir, 1966, afirma que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Es lo mismo, pero aquí yo le estoy dando mayor relevancia al autor, estoy citando en función del autor y por tanto hay un cambio. ¿Qué cambio logran ustedes ver entre una cita y la otra? ¿Quién me dice? Inicia citando. Ok, inicia, bueno, las dos inician citando, pero ¿citando qué? Maestra, que la primera empieza con la idea del autor y la otra empieza con el apellido o el año. El apellido, siempre el apellido del autor, el primer apellido. Muy bien, gracias. Yangerlina. Que también aquí hay una palabra clave que dice afirma, que estamos dando el nombre de y estamos afirmando lo que él dijo. En la otra simplemente plasmamos la palabra y ponemos su apellido y la página del libro. Gracias, Yangerlina. Miren,
Eso es bien importante. No siempre tiene que ser afirma, puede ser documentó, escribió, confirmó, no importa. Pero ese conector definitivamente es uno de los elementos principales que hace la diferencia. Entonces, da igual que usted quiera referenciar en base al texto o en base al autor. Si lo hace en base al texto, tome la idea, la pone entre comillas, después que cierra la comilla, abre paréntesis y coloca apellido del autor, año de publicación y página del libro. Bien. Si lo quiere hacer en base al autor, igual, no pasa nada. Comienza con el apellido del autor, entre paréntesis el año, seguido de, entre comillas, la idea del texto y luego, pues, entre paréntesis, va a colocar la página del libro. Eso es citar, señores. O sea, eso es citar. Ahora, aquí, ¿qué pasa cuando esa cita tiene más de 40 palabras? O sea, cuando el párrafo es muy amplio, que by the way, me acuerdo que casi a todos los grupos les saqué un punto y le hago el llamado general con relación a los párrafos. Ojo con los párrafos deben contener de 4 a 6 líneas, no más. Y ojo con las mayúsculas. Yo sé, señores, que algunos de ustedes usaron inteligencia artificial, yo lo sé, no me lo tienen que decir, yo lo sé. Recuerden que hace rato que estoy en esto. Cuando tú usas inteligencia artificial, todos los títulos te lo da empezando con letra mayúscula. Supongo que es un error de programación de las IA, pero eso no quiere decir que está bien, porque el uso de la mayúscula tiene unas reglas gramaticales. Entonces, no se lleve de lo que la inteligencia le haya copiado. Esos títulos, corríjalos en función a lo que va. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia cuando la cita tiene más de 40 palabras? Miren, si es en base al texto, ustedes lo van a hacer igual que arriba, empezando con la cita entre comillas. Pero si tienen más de 40 palabras, fíjense que aquí está en bloque con una sangría. Esa es la diferencia. O sea, en un libro de 1000 páginas, si la cita tiene más de 40 palabras, tú te das cuenta porque tú ves que existe una sangría. Existe una sangría general y existe una sangría de 5 centímetros. Ya lo demás es igual, que fíjate que aquí, como lo está haciendo en base al autor, pues coloca el apellido, el año y la página al final. Acá, como lo está haciendo en base al libro, pues coloca primero el nombre del autor, entre paréntesis el año, deja la sangría y al final, después de haber colocado la cita, pues está colocando el número de página. O sea, es prácticamente lo mismo, así que ahí no hay perdedera. La única diferencia, repito, es que si tienen más de 40 palabras, pues tiene que dejarle una sangría. ¿Duda con esto? No hasta el momento. Excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos citando, referenciando un libro que tiene diferentes autores? Bueno, lo que manda la norma es que si es un solo autor, ya sabemos, si en base a texto lo hacemos de una forma, si es en base al autor lo hacemos de otra, pero siempre incluyendo el apellido y el año. En base a texto se pone entre paréntesis nombre, apellido del autor, el año y la página, si tiene una página el libro, puede ser un artículo, pero bueno. Si es basado en el autor, el apellido y entre paréntesis el año y la página. Pero ¿qué pasa cuando son 3 o 4 autores? Bueno, en ese caso, lo que manda es que, por ejemplo, aquí tenemos que el texto fue escrito por Sosa, Giles y Camila en 1990. Entonces, lo que la norma manda es que se coloca primero el apellido del autor número 1, el apellido del autor número 2 y el apellido del autor número 3, seguido del año de publicación. En la primera cita que usted va a hacer, por ejemplo, solo déjenme buscar.
aquí. Apellido, Sosa Giles y Camila, entre paréntesis 1990. Pero esa fue la primera cita que yo hice. Resulta que yo lo cité 3 veces más en páginas adelante. Entonces, yo no tengo que colocar todos esos apellidos y toda esa información. Lo que yo hago es que a partir de la segunda cita solo coloco el nombre el apellido del primer autor seguido de E.T. al. ¿Están viendo acá? Sosa E.T. al. ¿Qué quiere eso decir? Pues que ese libro fue escrito por Sosa y otros, en este caso por Giles y Camila. Entonces, la forma de ustedes referenciarlo es, repito, la primera cita de ese libro colocan todos los apellidos del autor y el año de publicación. En la siguiente y siguientes cita coloca el apellido del primer autor, que en este caso es Sosa, escribe la letra et.al y el año de publicación. Eso parece algo como, ay, no, yo nunca me voy a encontrar un libro de varios autores. Sí, se lo pueden encontrar. Y es bueno que ustedes, pues, sepan cómo manejarlo para que puedan hacer una referencia correcta. ¿Con eso tienen alguna duda? Ok, excelente. Entonces, las citas tomadas de una página web. Esto puede pasar, de hecho, la digitalización de casi todo es, pues, la nueva biblioteca que tenemos, ¿verdad? Pero, ¿cómo nos manda la norma a citar cuando estamos haciendo uso de una página web? Pues, el formato para referenciar una página web con norma APA es el siguiente. Apellido del autor, por supuesto, la fecha, que aquí va el año, título de la página, lugar de publicación, nombre de la página, por supuesto la página web y dirección de donde se extrajo el documento o URL. Por ejemplo, aquí está Argosy Medical Animation 2007-2009, que es el apellido. Aquí está la fecha, porque esta publicación se dio en 2 periodos. Visible Body, Discovery Human Anatomy, y está colocando también en dónde se hizo la publicación, que en este caso es en Nueva York. Y también de dónde fue recuperado, que esa recuperación es donde ustedes colocan el www. Lo que diga la página web. Esta parte es bien importante porque hay jurados, y créanme que los hay, que en ocasiones quieren ver si realmente lo que tú estás citando, si existe. Y a mí me ha pasado que la página dice, esta página no ha sido encontrada o página con error, y quizás sí existe, pero es que no está bien referenciada. Entonces, para evitar que esto pase, pues lo ideal es que ustedes coloquen correctamente la dirección con toda la información que tenga la página web. Creo que con eso no hay mayores temas. Y por último, les quería recordar, aunque este trabajo se va a revisar de manera digital, pero hay un entregable, y cuando ustedes entreguen su tesis, hay un entregable físico, que el tamaño de la hoja debe ser en carta papel de 8,5 por 11, que los márgenes son de 2.54 de cada lado de hoja, que el texto lleva una sangría de 5 espacios al comienzo de cada párrafo, que el tipo de letra es Times New Roman, que debe ir alineado a la izquierda, interlineado 2, y que debe tener una numeración de página desde la portada hasta el comienzo del primer capítulo en números romanos y a partir de allí en número arábico. Esto es el estilo que exige la norma APA. Bien, y aquí le pongo el recordatorio. Recuerda que este formato solo es de referencia, el que estarán utilizando es en el slide que les voy a presentar, que es el autorizado por WAPA. Cuando usted vaya a hacer un trabajo
de índole internacional. Estos son los atributos de formato que le pide APA. Ahora, en la UAPA, lo que nos piden es, de acuerdo al reglamento, en el artículo 71, el formato del informe de investigación, o sea, del anteproyecto, debe ser hojas de color blanco, papel bond u otro de calidad superior tipo carta, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra 12, márgenes superior 2.5, inferior 2.5, derecha 2.5 e izquierdo 3. Espacio entre línea de 1.5. Entonces, ¿por qué les pongo eso acá? Bueno, porque una cosa es lo que establece el formato de redacción de APA, el formato de impresión, y otro es el de UAPA. Y para evitar confusión, pues dirán, pero profe, usted me acaba de decir que tengo que usar la norma APA para hacer las referencias. Sí, pero para las citas, para el formato de impresión de documento, se hace en función del estilo UAPA, que es el que establece el artículo 71. Entonces, no sé si tienen alguna duda con relación a lo que hemos visto hasta acá. Si tienen duda, está el momento de levantar la manita en lo que voy entrando a la próxima actividad. ¿Estamos claros? Bueno, teacher, por ahora sí. De que el problema viene cuando estamos ya en vivo, ¿verdad? De acuerdo. Sí, pero ustedes verán que es bien sencillo. Ok, entonces, miren, yo asumo que ya ustedes todos vieron esta actividad que está desde la semana 1, pero como hemos tenido tantas cosas, no lo vimos en la semana 1 y lo vamos a ver hoy. No sé si alguno de ustedes ya lo completó, pero bueno, vamos a hacer esta actividad de manera general. Veo personas ahí levantando la manita que parece ser que sí, que ya lo hicieron. Entonces, vamos, denme un minuto. ¿Quién ha trabajado o ha hecho algún ejercicio de gamificación acá? ¿Nadie? Habían 2 en la semana 1 y 2, la hicimos, sí. Ok, vamos a... Para esto necesitan entrar en sus plataformas, entrar en la plataforma. Me cuentan cuando estén dentro en la semana 1. ¿Todos están dentro? Ahí estoy entrando yo. Estamos entrando. Le voy a dar 3 minutos Entrando. a los que no se han conectado. Ok. Yo lo había hecho ya eso. Sí, la vamos a hacer aquí en vivo. Si alguien la hizo, fantástico, porque ya tiene los resultados.
¿Ya están todos o hay alguien que no ha podido entrar? Estoy entrando, profe. Estoy entrando, maestra. Ok, ok. Ya estoy adentro, facilitador. Ok, vamos a esperar a los que faltan. Estamos dando 3 minutitos. ¿Está en la semana 1 que está? Sí, en la semana 1 y se llama gamificación. Recordemos algunos conceptos básicos en su plataforma. Ok. Bueno, señores, tengo que empezar con los que estén porque realmente el tiempo apremia. Entonces,
¿Hay alguien que no ha podido entrar a su plataforma? ¿Hay alguien que no ha podido entrar? ¿Eh? Martiña, ¿tú entraste? Sí, yo entré, ya estoy al fin en la plataforma. Ok, entonces, denle a comenzar. Y vamos a empezar con la pregunta 1. Planteamiento que se busca comprobar en una investigación. Tienen 1 minuto para responderlo. Miren el tiempo corriendo. Pero no puedo escribir. En cada cuadrito tú puedes escribir algo. ¿Tú ves que te deja? Ahora sí, ya. Ya pasó el minuto. ¿Nadie lo ha podido completar? A mí no me permite escribir, profe. Lo puedo hacer. Claro, profe. Y Sí, facilitadora, a mí me permitió. A mí me permitió. Ok. ¿Cuál fue tu resultado? ¿Quién fue que dijo yo terminé? Yo. Vicente. ¿Quién? Yo terminé. Vamos a hacer una cosa. El que primero termine va a levantar la manita. Ahora, ¿quién fue que dijo? Joana también. Yo, profe Marilola, hipótesis. Angelina. Muy bien. Entonces, vámonos a la 2. La 2 es conjunto de características o atributos que se miden en una investigación. Winifred, ¿ya tú tienes la respuesta? Winifred, tienen que bajar la mano y dejarlo por cada pregunta. Ok. Yerli. Variables. Muy bien. Ahora bajen la manita. Yo le voy a dar 1 minuto para ser justa a los que no lo han completado. Bien. Vamos a la... ya Lady y Jerry. Por favor, bajen la mano porque eso es trampa. Ok. Vamos a ver. La pregunta 3. Recopilación, análisis y presentación de información para responder preguntas. Vanessa. Investigación. Ok. Marilola, ¿qué te iba a decir? Esa misma maestra, investigación, la número 3. ¿Hay alguien que tiene otra respuesta? Investigación. Ay, Belice, tú tenías otra, pero lo dijiste, levantaste la mano tarde. Enfoque de investigación que busca comprender un fenómeno en profundidad. Ok, vamos a ver. Y Belice. Y Belice, la 4. ¿Y Belice? ¿Qué le puedo decir, profe? Ella tiene la manita levantada, vamos a darle la oportunidad. Y Belice, ¿por qué se te quedó levantada?
Yo creo que ella ni me escucha. Fioris. Cualitativo. Yangerlina, ¿esa era la respuesta que tú ibas a dar? Sí. Y esa no es la respuesta. Fioris, ¿qué respuesta tienes? Es esa, Evo, cualitativo. La A tiene que cambiarla. Es con O, maestra, con O. Ok, ahora sí. Ok, la 5, población de estudio a la que se extrae la muestra. Fioris. Universo. Ok. Señores, pero vamos a ver, espérense, porque las mismas personas son las que me están respondiendo. Vamos a ver dónde están los demás. Gabriela. Gabriela, ¿me escucha? Gabriela. Gabriela. Gina, ¿me escucha? Maestra, yo pudiera decirle la siguiente. Sí, ya voy, Giraldi. Déjame ver estos usuarios que parece que se conectaron y se fueron. Gina, ¿me escucha? Maestra, Sí. ¿le puedo responder? Gina, ok. Ajá. Ok, Gina. Por favor, respóndeme la 6. Conjunto seleccionado de la población para la investigación. Muestra. Muy bien. Gracias, Gina. Ok, Julie, que no había dicho nada esta noche. Julie, técnica para recopilar datos cualitativos. Julie, técnica para recopilar datos cualitativos. Entrevista. Muy bien. Génesis, técnica para recopilar datos cuantitativos. Encuesta. Jennifer, publicación formal de los resultados de la investigación. Jennifer. Informe de investigación. Informe, porque ahí no cabe investigación. Ya, ok, informe. Muy bien. Vamos a ver, Lardis. Propósito que se espera lograr con la investigación. Objetivo. Bueno, si a usted le dio 100 puntos y tardó menos de 5 minutos, usted es extraordinario en metodología de investigación. Si le llevó más de 5 minutos, que fue el caso acá, nos llevó 8, pero porque estábamos socializando. Entonces, no es que esté mal, es solamente porque estábamos socializando. ¿Qué les pareció este ejercicio? Bien, entonces miren, de aquí ¿qué podemos sacar? Bueno, que vimos técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa, vimos cuál es el propósito que se busca en una investigación. ¿Sí, José? No, teacher. Ah, ok. Entonces, ¿qué propósito se busca en una investigación? Vimos también el resultado final en una investigación, que es el informe. Vimos, pues,
el universo de la investigación, la sección a investigar que la muestra, etcétera, etcétera. Estos son términos meramente teóricos. Sin embargo, ustedes verán que cuando estén dando el marco metodológico, pues algunos de estos conceptos lo van a recordar con, digamos, más frescura, porque hay que desarrollarlo. Allá tenemos que desarrollar la población, la muestra, las técnicas, los instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, quería ver, en realidad era la primera semana que quería ver con ustedes, pero casi siempre ese primer ejercicio, cuando el estudiante no ha tenido la oportunidad de verlo, porque le fue muy fácil ahora, porque algunos ya lo habían hecho, pero verdad que la primera vez que lo hicieron les puso a pensar. Sí. ¿Verdad que sí? Correcto. Entonces, si se lo daban en esa primera sección, no iban a tener la misma destreza quizá que hoy. Y al final es, pues, divertirnos aprendiendo. Es el propósito. Así que nada, no sé si tienen alguna duda, algún comentario que hacer con relación a lo que hemos visto hoy. Hasta ahora, hasta el momento, muy claro. Claro. Profe. Vamos a ver cuando estemos nadando si vamos a encontrar la vida. Ok, tengo a Seferino y luego Yangerlina. Dígame, Seferino. Profesor, ¿en algún momento usted montó burro? ¿Es en algún momento qué? Usted montó burro. Burro no, pero caballo sí. Entonces, al caballo y al burro le ponían un aparejo y el aparejo en el camino se iba cotejando. Entonces, en el camino nos vamos cotejando. Porque nosotros somos unos burros. No, lo que montan el Que burro. conste que fue Seferino. Claro, claro. Oíste, ya Lady, eso fue Seferino. Dígame. Que conste que fue Seferino. Que Sí, lo no dijo burro. Yangerlina, dímelo. Ya ni voy a hablar porque ahorita me dicen, ay, Dios mío. No. No, pero sobre la marcha uno va viendo, porque como dice, nosotros estamos nadando en aguas desconocidas, por así decirlo, que pronto vamos a ir conociendo sobre la marcha y esperemos en Dios que nos vaya bien. Amén, amén. Igual, den su lectura, señores, del libro de metodología, para que cualquier duda que tengan, igual la vayan aclarando y se le haga más fácil el proceso. ¿Sí, Ramón? ¿Cuál es el libro, profe? De comentar Ahora te lo digo. Que la fase de compañero Seferino no se refiere específicamente a que seamos burros, se refiere a la carga, que en el camino se arregla la carga. A eso es que se refiere. Cuando el caballo, el burro va brincando, la carga se va acomodando. Ramón, no hay forma de decirlo, porque si le carga la tesis, ¿quiénes son los burros? Ya lo sabe, no venga a defender a Seferino. Que no lo arregle. Hasta a mí, porque él lo dañó, él lo terminó de dañar ya. Hasta a mí me puso ahí. Ok, creo que fue Martín. Alguien me preguntaba el nombre del libro. Se llama Metodología de Investigación. Pueden usar de la 11ª edición hacia adelante, de Roberto Sampieri. Extraordinario. De hecho, yo creo que lo tengo en digital, no estoy segura. Mañana voy a revisar y si lo tengo se lo voy a compartir por el chat para que ustedes lo puedan tener. No se lo prometo porque yo sé que lo tenía, pero hice cambio de computadora y no sé si lo mantengo, pero si lo tengo se lo comparto. Si no, ustedes lo buscan en la web, que está en PDF. Excelente clase, facilitadora, me encantó. Vamos a repasar, como fue mucha información, repasar el video. Sí, pero muy bueno. Hubo mucho contenido. Entonces, chicos, para cerrar, mañana yo le actualizo, subo el video, subo el contenido que vimos teórico, del marco teórico, valga la redundancia, y les actualizo la tarea. La tarea se va a entregar el lunes, recuerden que es grupal,
no tienen que subir la portada, con que una sola persona suba la tarea me es suficiente. Yo por esa califico al otro grupo que evidentemente debe estar en la portada, ¿de acuerdo? Entonces, nada, chicos, un placer compartir con ustedes. Cuídense mucho, bye bye. Descansen. Igual, gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches.